Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos prometido, tenemos con nosotros a Monseñor Faustino Burgos Brisman. Él es del obispo, siempre se dice de la diócesis de Baní, pero recuerden que está San Cristóbal y está San José de Ocoa, o sea, de las tres provincias. Él es el secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano y bueno, también es como el titular, el encargado de la parte de movilidad humana. Más o menos él me va a ayudar a entender y le agradezco de corazón que, bueno, haya venido desde la hermana República de Baní, donde él tiene su cuartel general, ¿verdad? Para conversar un poco de temas terrenales y espirituales también, Monseñor. Muchísimas gracias por la honra y la distinción de estar aquí. Gracias por invitarme a su programa y estamos a su entera disposición, dándole también la bendición a toda esa teleaudiencia que le sigue a usted en su programa. Amén, que mucho la necesitamos. Mire, antes de pasar con otros temas, evidentemente, y ya un poco cuando le invité esto, por supuesto, esta tragedia que nos ha conmovido como sociedad no se había producido. Y quisiéramos una reflexión. Ustedes a veces en el dolor, en el momento del dolor más profundo y donde uno no encuentra explicación humana, siempre hay como un aliento y por eso, por la tradición cristiana católica que tenemos, nos hacemos acompañar siempre para el asunto del servicio religioso a las víctimas que hemos perdido, quizás a los que han sobrevivido, pero han podido tener un trauma. Esto es una situación que nos ha enlutado y que hemos llorado, más allá de si tendríamos una relación de cercanía o de lejanía. Todo el mundo se siente golpeado. Estoy hablando de la tragedia de la discoteca Yesé, la madrugada del pasado lunes. ¿Y cuál es la reflexión que debemos tener de todo esto? Ciertamente, como usted bien dice, todos estamos consternados. Realmente ha sido un golpe muy duro y siempre que una vida se pierde de una manera violenta, pues ya es una, digamos, a nivel humano es una tragedia, es una pérdida que no debió ocurrir. Dios es el autor de la vida y Dios sabe en qué momento nos llama a su regazo. Y esto que ha acontecido en este centro de diversión y de esparcimiento también, pues a todos nos conduele. Desde nuestra conferencia del Episcopado Dominicano, nosotros extendemos nuestra condolencia y nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y pedimos al Todopoderoso para que haya acogido, así creemos, sus almas en su regazo santo. Por lo tanto, también decirle a los familiares, la muerte no tiene la última palabra. Cristo resucitó, Él el sin pecado, el inmaculado, el Hijo de Dios, el que vino no a condenar, sino a salvar, murió como un malhechor en la cruz. Y desde esa muerte en cruz nos redime a todos. Por lo tanto, confiemos en Cristo, que Él mismo nos ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí nunca morirá. Eso le decía a Marta y a María ante el fallecimiento de su hermano Lázaro, gran amigo de Jesús. El mismo Jesús lloró por la muerte de él. Y también nos lo dice a nosotros y se lo dice a ustedes. Por eso vivir en Cristo, morir en Cristo es resucitar en Cristo. Amén. Bueno, a propósito de morir y de vivir, que entonces si pues hacemos una simbiosis de ambas palabras, podríamos hablar de morir-vivir. Y estamos entonces, el comandante en jefe de ustedes es una especie de morir-vivir. Cuando vimos las declaraciones, el testimonio del jefe de médico que le atendió en su gravedad, Sí, sí. en su gravedad, dijo que en algún momento pues entendían que todo estaba perdido y hizo varias crisis. Una persona que viene ya con un precedente del tema pulmonar y entonces todo esto es terco para irse, Sí. el argentino. Duro de roer. Ese es así. ¿Cómo ha visto la iglesia esta resistencia de esta lucha de este hombre contra la muerte y con todas las adversidades?
y seguir dirigiendo la Iglesia de Cristo? Realmente para la iglesia ha sido, la iglesia toda siempre ha orado por los enfermos y más en este caso por nuestro Santo Padre el Papa, que sabemos su compromiso como consagrado y como el que dirige visiblemente la iglesia. Entonces, esa oración del pueblo cristiano, ver que saliese del hospital, ha sido como un reafirmar el que el Señor ha estado presente, el que el Señor ha estado grande, el que el Señor realmente dice, todavía lo quiero con vida, para que siga pastoreando a esta grey que se esparce en todo lo que es el orbe terrestre. Claro, y, Sí. se pensaba que bueno, que para los ritos de Semana Santa no iba a estar, pero ya anda por ahí. Sí, Y ya. bueno, antier salió, hizo que le llevaran en su silla de rueda a la plaza para saludar a las personas. Mire, yo tuve la oportunidad de verle en enero, antes de su gravedad, pues fue en febrero lo que le aconteció. Y realmente en el aula Paulo VI, que es un gran auditorio que se construyó en los terrenos del Vaticano, allí teníamos un panel de comunicadores. Estaba la periodista filipina, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero estábamos en un panel. Y él tenía ese sábado 25 de enero una serie de audiencias personales, recibiendo personas. Y se apareció al mediodía allí. Wow. Y no solamente, y dijo, tengo aquí algo para decirle, pero que lo haga el presidente del dicasterio de comunicación. Yo voy a saludar a la gente. Ay, Dios. Y así salió, y sin ninguna protección, sabiendo nosotros que en Europa, con el frío que hace en enero, por ser invierno, y todas las secuelas que dejó el COVID o cualquier gripe fuerte, y sobre todo él que tiene ese problema pulmonar, pues no, salió, saludaba, se paraba, o sea, detenía la silla y saludaba con mucho cariño y afecto a las personas, cuales fueran, niños, jóvenes, adultos, oraba por los que le pedían oración, le imponía las manos, claro. Y así. Bueno, en eso un poco no se parece mucho a los argentinos, ¿no? Porque sí. Dicen que siempre hay uno que rompe el molde. Siempre hay uno, exacto. Nosotros entramos, este programa está saliendo este domingo de Ramos. Nosotros entramos a una de la época de mayor reflexión de ustedes. ¿Qué para la Semana Santa, para los cristianos católicos? Obviamente ya cuando yo era muchacho, yo vengo de un campo de San Juan de la Maguana, eso eran otras cosas, ¿verdad? Sí. Que sí, ya hay mucha diversión, hay muchas bullanguerías y fiestas y todas estas cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos tener presente en la Semana Santa? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el mensaje que recibimos de todo esto que coincide con toda la, digo yo, como las veleidades del liderazgo de la vida y a cómo estamos expuestos a Jesús, que lo reciben como héroe el domingo, ¿verdad? A batida de palma, de hosana o salva. Y entonces como que ya 4 días después se le había, de hecho se pedía que a otros lo perdonaran y no a él. Todo este sufrimiento, la soledad la sintió en alguna ocasión y se lo dice, convertido en humano, le dice, óyeme, si soy tu hijo y me mandaste a este mundo, pero fue para tanto. ¿Qué mensaje seguimos teniendo de la Semana Santa? Bien, en la Semana Mayor celebramos el misterio fundamental de nuestra fe. Yeah. La pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que esto es tan profundo, tan fundamental, que si Cristo no hubiese resucitado, vana y superflua, nos recuerda San Pablo, fuera nuestra fe. No tendría sentido lo que nosotros celebramos. Entonces la Semana Mayor, con el Domingo de Ramos, se abre como el pórtico para que usted entre en ese misterio. Entonces, todo el proceso que se va siguiendo durante esos días lo refleja y lo recogen las Sagradas Escrituras en los Evangelios. Y entonces, en esa semana se nos invita día a día a ir profundizando para entrar en lo que es el misterio de
la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, iniciando en lo que llamamos el triduo pascual, jueves, viernes y sábado que resucita. Entonces el jueves Jesús celebra lo tradicional en los judíos, que es la cena pascual, el conmemorar para ellos, el celebrar para ellos, el recordar para ellos lo que fue la liberación de Egipto. Esta noche será así para ustedes. Pero Jesús, esa cena judía, la convierte en la Eucaristía cristiana. Es decir, que el cordero que allí se ofrecía, la sangre con la que se rociaba o se hacía el gesto de entintar las puertas, entonces ese pan ácimo dice, esto es mi cuerpo, y lo convierte así. Y luego esa copa de vino dice, esta es la copa de la nueva alianza, que se da mi sangre, que se da derramada por muchos. Y hagan esto en memoria mía. Entonces ahí Jesús instituye 2 sacramentos el Jueves Santo, que es la Eucaristía, ¿verdad? Que nosotros la celebramos no de manera cruenta, sino de manera diferente, ¿verdad? Porque Cristo ya se ofreció una vez y para siempre. E instituye también ese día el sacramento de el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de la nueva alianza. En esos apóstoles que estaban ahí le dice, hagan esto en conmemoración mía. En conmemoración mía. Es una actualización real de Cristo ahí. Entonces, se nos invita en esta semana a celebrar estos misterios fundamentales de nuestra fe. Desafortunadamente, el mundo fuera de la iglesia, como es una semana, en cierta manera, que se suspenden muchas labores, hasta las escolares muchas veces, entonces esto hace que haya un espacio como de ocio. Y entonces, pues el mundo, digamos, civil, aprovecha para hacer otras cosas, por poner fiestas y demás, pero ese no es el sentido cristiano. La fiesta cristiana va en otro orden, en otro sentido. El gozo cristiano no es el ruido, la música, sino la interiorización del misterio, celebrar el misterio de vida y de salvación que el Señor nos ha traído. ¿Cómo no? Y evidentemente un gozo que uno siempre vive reclamando aquí en los medios de comunicación, que usted para disfrutar no tiene que hacerse daño, provocarse la muerte y provocárselo a los demás. Sí. Y entonces tenemos que montar todo un dispositivo de personas para que cuiden a personas, de tener unas estadísticas que contar, en vez de decir, bueno, pues hicimos esto o celebramos esto, tuvimos un encuentro con nuestros familiares por el asueto. Entonces, todos son estadísticas y al lunes siguiente lo que vamos a ver cuántos murieron y cuántos no. O sea, ahí hemos como derivado. Sí, mire, en la iglesia, cuando yo estaba más jovencito y se sigue haciendo, teníamos lo que se llamaba la Pascua Juvenil para agrupar a tantos jóvenes que ya no estando en la escuela, ¿qué vamos a hacer estos días? Bueno, se tiene eso. Actualmente estamos promoviendo el yo me quedo. E involucra a papá, a mamá, al joven, al niño, a toda la familia. Es decir, yo me quedo ante una propuesta civil con todo derecho de ir a... Vámonos a la playa, vámonos al monte, vámonos a tal parte, vámonos a descansar a otro lugar. Nosotros decimos, yo me quedo con Jesús, escuchando su palabra, aprendiendo de Él y creciendo en esa gracia bautismal que ya se me dio un día. Entonces, estamos tratando de que esto cale y permee todo lo que son nuestras comunidades eclesiales, cada una de nuestras parroquias. Pero es un movimiento que va poco a poco, porque a veces no pareciera, pero no tenemos todos los medios para poder llegar. Y además la iglesia hace una propuesta del evangelio, porque no se obliga, sino es una propuesta que usted responde libremente. ¿Cómo no? Yo me quedo. Yo vuelvo y digo lo siguiente, porque me llama la atención. Desde la llegada el domingo, que fue todo un acontecimiento festivo a Jerusalén, y entonces se abandono total hasta Pedro, ¿verdad? En 3 ocasiones, cuando le preguntan, le dicen, no solamente ya lo de Judas, ¿verdad? Que es quien lo vende, sino Pedro en 3 ocasiones dice, no, pero yo no sé quién es. O sea, fue de llegó el líder y llegó el Salvador y llegó el Rey y llegó... Entonces, a dejarlo totalmente solo. ¿Cuál es
¿Cuál es el mensaje en ese sentido? Sí, fíjese, en tiempos de Jesús, y de esto participaban también prácticamente sus allegados, los apóstoles, se pensaba que el Mesías vendría a ser un líder político, un líder que iba a liberarle de la opresión en aquel momento del imperio, que significaba el imperio romano. El mismo Judas pensaba que, según los estudios, que quería como incitar a Jesús, sabiendo los poderes que tiene, conociéndote, sabiendo lo que tú puedes hacer, y el pueblo está contigo, pues actúa de una vez. Y no, Jesús no venía en ese orden. Su reino no era de este mundo, como él dijo. Entonces, creó también vamos a decir, una cierta decepción en el pueblo que esperaba. Si eres tú, dínoslo ya. Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón y le dijeron, mira, si eres tú el Mesías, dínoslo ya. Pero claro, uno le hacían esa pregunta de manera capciosa, para que si él decía que sí, entonces echarle el guante y acusarlo. Y si se ponía de revoltoso, entonces estaba el imperio romano con sus autoridades. Y ahí hubo una connivencia ahí entre las autoridades judías y las romanas, para que entonces toda aquella euforia de este que entró y que la gente aclamaba Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, entonces se echara de lado, se opacara. Y entonces propusieron al malhechor, en este caso a Barrabás, y dice la misma Sagrada Escritura, que soliviantaron, o sea, embaucaron al pueblo, hicieron esa promoción para que no se soltara a Jesús, el inocente. Fíjese que fue de noche que lo atraparon mientras él oraba en el huerto de los olivos, y donde allí él vio todo lo que le acontecía y dijo bien claro, Señor, si tú quieres, aparta de mí esto que me viene, esto que me va a acontecer, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque esa fue la realidad de Jesús. Yo no he venido a hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado. Entonces, ese acontecimiento, lo que va aconteciendo durante esos días, desencadena en eso, porque recuerde que Jesús resucita a Lázaro. Sí. Entonces, la resurrección de Lázaro, que llevaba 4 días muerto, fue un golpetazo duro a las autoridades religiosas de Israel, y mucha gente decía, no, pero este es el Mesías. Por eso cuando entra a Jerusalén, ya los sumos sacerdotes estaban, bueno, nos vas a desplazar. Sí. Él nunca cayó, como dice usted, sobre lo que le preguntaban y le cuestionaban y todo. Por eso es que Pilato dice, bueno, pero yo de verdad que no he encontrado nada, pero si ustedes quieren, porque ni ha atentado contra los impuestos, ni ha atentado contra nada, ni contra el imperio, no nos ha cuestionado, no quiere erigirse en nosotros. Definitivamente, obviamente. Pero acuérdense que ahí le dijeron, si no haces eso, no eres amigo del César. Sí. Y entonces ya el poder, yo no lo quiero perder. Exacto. Entonces se dejó llevar real y efectivamente por todo aquello, y aconteció de esa manera, sin pretenderlo y sin quererlo, él sanciona el plan y se realiza lo que Dios tenía previsto, que por la muerte de su hijo en una cruz, entonces la humanidad fuera redimida. ¿Cómo no? Yo, de que me siento un poco fans, diríamos, obviamente Cristo, el Hijo de Dios, y yo digo Cristo no fundó el cristianismo. Y para mí la figura que sigue siendo tan preponderante por lo que significó y por la transformación es Pablo. O sea, la participación de Pablo en la difusión y sembrar el cristianismo y reitero, pues la difusión a nivel internacional en ese tiempo fue un papel clave. Sí. En Pablo se conjugaban varias cosas. Lo primero es que Pablo es un judío romano. Eso es así. Nace en Tarso. Entonces va a la mejor escuela, digamos, de rabina, que estaba dirigida por Gamaliel. Y Pablo tenía, como judío, conocía hebreo, arameo. Sí. Como romano, conocía latín y griego. Era un políglota. Entonces, ese hombre a quien el Señor dijo, mira, cuando él camino a Damasco va persiguiendo a los cristianos, él no sabía de Cristo, que no sabía nada. Entonces, cuando en ese momento el Señor
le llama y, digamos así, le deslumbra. Le dice, ¿quién eres? Yo vengo persiguiendo a unas personas que son judías y que se apartan de lo que a mí me han enseñado, de lo que nosotros debemos vivir. Entonces él dice, yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues. Y entonces él, en ese momento que queda ciego, le llevan a la calle mayor en la ciudad. Entonces allí le dice el Señor a Ananías, mira, este es un siervo mío y yo lo he llamado para que evangelice. Y cuando él se une tiempo después con Pedro, entonces los dos acuerdan, yo voy a los gentiles y tú te quedas con los judíos, como Pablo reconoce en Pedro el cabeza del grupo. Sí. Y hasta en un momento hasta le reprocha una cierta actitud un poco así discordante que tuvo Pedro. Entonces, Pablo realmente fue el propulsor, ciertamente, y el fundador de muchas comunidades. Los otros apóstoles también lo hicieron. Pero, dado los talentos... Y la influencia que tuvo en Lucas también. Sí. Lucas fue, digamos, el secretario de Pablo en todo eso. Aprendió mucho de él y estuvo de un lado a otro. Bernabé en los inicios, que fue el que lo introdujo en la comunidad. Entonces, todo esto tenemos que verlo como un trabajo y obra del Espíritu Santo post la ascensión de Cristo Jesús, que asciende al cielo a los 40 días de haber resucitado, promete y envía el Espíritu, que es el que abre las mentes, inflama el corazón y es todo ese impulso misionero de ese vayan y hagan, entonces ahí se empieza a cumplir. Por lo tanto, Pablo lo que hace es, digamos, por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo que Cristo le da, entonces anuncia como ningún otro la semilla del Evangelio. Así fue, así fue. Bueno, voy a solicitar el permiso de Monseñor Faustino Burgos. Él es el secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Es el, obispo de la diócesis de Baní, San Cristóbal, San José de Ocoa. Tiene otras responsabilidades en la Iglesia Católica. Vamos a una pausa y vamos a hablar un poquito del mundo terrenal también, porque bueno, hay de todo un poco. Pausamos y regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos prometido, tenemos con nosotros a Monseñor Faustino Burgos Brisman. Él es el obispo, siempre se dice de la diócesis de Baní, pero recuerden que está San Cristóbal y está San José de Ocoa, o sea, de las 3 provincias. Él es el secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano y bueno, también es como el titular, el encargado de la parte de movilidad humana. Más o menos él me va a ayudar a entender y le agradezco de corazón que, bueno, haya venido desde la hermana República de Baní, donde él tiene su cuartel general, ¿verdad? Para conversar un poco de temas terrenales y espirituales también, Monseñor. Muchísimas gracias por la honra y la distinción de estar aquí. Gracias por invitarme a su programa y estamos a su entera disposición, dándole también la bendición a toda esa teleaudiencia que le sigue a usted en su programa. Amén, que mucho la necesitamos. Mire, antes de pasar con otros temas, evidentemente, y ya un poco cuando le invité, esto, por supuesto, esta tragedia que nos ha conmovido como sociedad no se había producido. Y quisiéramos una reflexión. Ustedes a veces en el momento del dolor más profundo y donde uno no encuentra explicación humana, siempre hay como un aliento y por eso, por la tradición cristiana católica que tenemos, nos hacemos acompañar siempre para el asunto del servicio religioso a las víctimas que hemos perdido, quizás a los que han sobrevivido, pero han podido tener un trauma. Esto es una situación que nos ha enlutado y que hemos llorado, más allá de si tendríamos una relación de cercanía o de lejanía. Todo el mundo se siente golpeado. Estoy hablando de la tragedia de la discoteca Yesé, la madrugada del pasado lunes. ¿Y cuál es la reflexión que debemos tener de todo esto?
Ciertamente, como usted bien dice, todos estamos consternados. Realmente ha sido un golpe muy duro. Y siempre que una vida se pierde de una manera violenta, pues ya es una, digamos, al nivel humano es una tragedia, es una pérdida que no debió ocurrir. Dios es el autor de la vida y Dios sabe en qué momento nos llama a su regazo. Y esto que ha acontecido en este centro de diversión y de esparcimiento también, pues a todos nos conduele. Desde nuestra conferencia del Episcopado Dominicano, nosotros extendemos nuestra condolencia y nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y pedimos al Todopoderoso para que haya acogido, así creemos, sus almas en su regazo santo. Por lo tanto, también decirle a los familiares, la muerte no tiene la última palabra. Cristo resucitó, Él el sin pecado, el inmaculado, el Hijo de Dios, el que vino no a condenar sino a salvar, murió como un malhechor en la cruz. Y desde esa muerte en cruz nos redime a todos. Por lo tanto, confiemos en Cristo, que Él mismo nos ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí nunca morirá. Eso le decía a Marta y a María ante el fallecimiento de su hermano Lázaro, gran amigo de Jesús. El mismo Jesús lloró por la muerte de él. Y también nos lo dice a nosotros y se lo dice a ustedes. Por eso vivir en Cristo, morir en Cristo es resucitar en Cristo. Amén. Bueno, a propósito de morir y de vivir, que entonces si pues hacemos una simbiosis de ambas palabras, podríamos hablar de morir y vivir. Y estamos entonces, el comandante en jefe de ustedes es una especie de morir y vivir. Cuando vimos las declaraciones, el testimonio del jefe de médico que le atendió en su gravedad, en su gravedad, dijo que en algún momento pues entendían que todo estaba perdido y hizo varias crisis. Una persona que viene ya con un precedente del tema pulmonar y entonces todo esto es terco para irse, sí. El argentino. Duro de roer. Ese es así. ¿Cómo ha visto la iglesia esta resistencia de esta lucha de este hombre contra la muerte y con todas las adversidades y seguir dirigiendo la iglesia de Cristo? Realmente para la iglesia ha sido, la iglesia toda siempre ha orado por los enfermos y más en este caso por nuestro Santo Padre el Papa, que sabemos su compromiso como consagrado y como el que dirige visiblemente la iglesia. Entonces, esa oración del pueblo cristiano, ver que saliese del hospital, ha sido como un reafirmar el que el Señor ha estado presente, el que el Señor ha estado grande, el que el Señor realmente dice, todavía lo quiero con vida, sí, para que siga pastoreando a esta grey que se esparce en todo lo que es el orbe terrestre. Claro, y se pensaba que bueno, que para los ritos de Semana Santa no iba a estar, pero ya anda por ahí. Sí, ya. Bueno, antier salió, hizo que le llevaran en su silla de rueda a la plaza para saludar a las personas. Mire, yo tuve la oportunidad de verle en enero, antes de su gravedad, pues fue en febrero lo que le aconteció. Y realmente en el aula Paulo VI, que es un gran auditorio que se construyó en los terrenos del Vaticano, allí teníamos un panel de comunicadores. Estaba la periodista filipina, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero estábamos en un panel. Y él tenía ese sábado 25 de enero una serie de audiencias personales, recibiendo personas. Y se apareció al mediodía allí. Wow. Y no solamente... Y dijo, tengo aquí algo para decirle, pero que lo haga el presidente del dicasterio de comunicación. Yo voy a saludar a la gente. Ay, y así salió. Y sin ninguna protección, sabiendo nosotros que en Europa, con el frío que hace en enero, sí, por ser invierno, y todas las secuelas que dejó el COVID o cualquier gripe fuerte, y sobre todo él que tiene ese problema pulmonar, pues no. Salió, saludaba, se paraba, o sea, detenía la silla y saludaba con mucho cariño y afecto a las personas, cuales fueran, niños, jóvenes, adultos. Oraba por los que le pedían oración, le imponía las manos, claro, y así.
Bueno, en eso un poco no se parece mucho a los argentinos, ¿no? Porque Sí. Dicen que siempre hay uno que rompe el molde. siempre hay uno. Exacto. Nosotros entramos, este programa está saliendo este domingo de Ramos. Nosotros entramos a una de la época de mayor reflexión de ustedes. ¿Qué para la Semana Santa, para los cristianos católicos? Obviamente ya cuando yo era muchacho, yo vengo de un campo de San Juan de la Maguana, eso eran otras cosas, ¿verdad? Sí. Que sí, ya hay mucha diversión, hay muchas bullanguerías y fiestas y todas estas cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos tener presente en la Semana Santa? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el mensaje que recibimos de todo esto que coincide con toda la, digo yo, como las veleidades del liderazgo de la vida y a cómo estamos expuestos a Jesús, que lo reciben como héroe el domingo, ¿verdad? A batida de palma, de Hosana o salva. Y entonces como que ya 4 días después se le había, de hecho se pedía que a otros lo perdonaran y no a él. Todo este sufrimiento, la soledad la sintió en alguna ocasión y se lo dice, convertido en humano, le dice, óyeme, si soy tu hijo y me mandaste a este mundo, pero fue para tanto. ¿Qué mensaje seguimos teniendo de la Semana Santa? Bien, en la Semana Mayor celebramos el misterio fundamental de nuestra fe. Yeah. La pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que esto es tan profundo, tan fundamental, que si Cristo no hubiese resucitado, vana y superflua, nos recuerda San Pablo, fuera nuestra fe. No tendría sentido lo que nosotros celebramos. Entonces la Semana Mayor, con el Domingo de Ramos, se abre como el pórtico para que usted entre en ese misterio. Entonces, todo el proceso que se va siguiendo durante esos días lo refleja y lo recogen las Sagradas Escrituras en los Evangelios. Y entonces, en esa semana se nos invita día a día a ir profundizando para entrar en lo que es el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, iniciando en lo que llamamos el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado que resucita. Entonces el jueves Jesús celebra lo tradicional en los judíos, que es la cena pascual, el conmemorar para ellos, el celebrar para ellos, el recordar para ellos lo que fue la liberación de Egipto. Esta noche será así para ustedes. Pero Jesús, esa cena judía, la convierte en la Eucaristía cristiana. Es decir, que el cordero que allí se ofrecía, la sangre con la que se rociaba o se hacía el gesto de entintar las puertas, sí. Entonces ese pan ácimo dice, esto es mi cuerpo, y lo convierte así. Y luego esa copa de vino dice, esta es la copa de la nueva alianza, que se da mi sangre, que se da derramada por muchos. Y hagan esto en memoria mía. Entonces ahí Jesús instituye 2 sacramentos el Jueves Santo, que es la Eucaristía, ¿verdad? Que nosotros la celebramos no de manera cruenta, sino de manera diferente, sí. ¿Verdad? Porque Cristo ya se ofreció una vez y para siempre. E instituye también ese día el sacramento de el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de la nueva alianza. En esos apóstoles que estaban ahí le dice, hagan esto en conmemoración mía. En conmemoración mía. Es una actualización real de Cristo ahí. Entonces se nos invita en esta semana a celebrar estos misterios fundamentales de nuestra fe. Desafortunadamente, el mundo fuera de la iglesia, como es una semana en cierta manera que se suspenden muchas labores, hasta las escolares muchas veces. Entonces esto hace que haya un espacio como de ocio. Y entonces, pues el mundo, digamos, civil aprovecha para hacer otras cosas, por poner fiestas y demás, pero ese no es el sentido cristiano. La fiesta cristiana va en otro orden, en otro sentido. El gozo cristiano no es el ruido, la música,
sino la interiorización del misterio, celebrar el misterio de vida y de salvación que el Señor nos ha traído. ¿Cómo no? Y evidentemente un gozo que uno siempre vive reclamando aquí en los medios de comunicación, que usted para disfrutar no tiene que hacerse daño, provocarse la muerte y provocárselo a los demás. Sí. Y entonces tenemos que montar todo un dispositivo de personas para que cuiden a personas, de tener unas estadísticas que contar, en vez de decir, bueno, pues hicimos esto, o celebramos esto, o tuvimos un encuentro con nuestros familiares por el asueto. Entonces, todos son estadísticas y al lunes siguiente lo que vamos a ver cuántos murieron y cuántos no. O sea, ahí hemos como derivado. Sí, mire, en la iglesia, cuando yo estaba más jovencito y se sigue haciendo, teníamos lo que se llamaba la Pascua Juvenil para agrupar a tantos jóvenes que ya no estando en la escuela, ¿qué vamos a hacer estos días? Bueno, se tiene eso. Actualmente estamos promoviendo el yo me quedo. E involucra a papá, a mamá, al joven, al niño, a toda la familia. Es decir, yo me quedo ante una propuesta civil con todo derecho de ir a... Vámonos a la playa, vámonos al monte, vámonos a tal parte, vámonos a descansar a otro lugar. Nosotros decimos, yo me quedo con Jesús, escuchando su palabra, aprendiendo de Él y creciendo en esa gracia bautismal que ya se me dio un día. Entonces, estamos tratando de que esto cale y permee todo lo que son nuestras comunidades eclesiales, cada una de nuestras parroquias. Pero es un movimiento que va poco a poco, porque a veces no pareciera, pero no tenemos todos los medios para poder llegar. Y además la iglesia hace una propuesta del evangelio, porque no se obliga, sino es una propuesta que usted responde libremente. ¿Cómo no? Yo me quedo. Yo vuelvo y digo lo siguiente, porque me llama la atención. Desde la llegada el domingo, que fue todo un acontecimiento festivo a Jerusalén, y entonces se abandono total hasta Pedro, ¿verdad? En 3 ocasiones, cuando le preguntan, le dicen, no solamente ya lo de Judas, ¿verdad? Que es quien lo vende, sino Pedro en 3 ocasiones dice, no, pero yo no sé quién es. O sea, fue llegó el líder y llegó el Salvador y llegó el Rey y llegó... Entonces, a dejarlo totalmente solo. ¿Cuál es el mensaje en ese sentido? Sí, fíjese, en tiempos de Jesús, y de esto participaban también prácticamente sus allegados, los apóstoles, se pensaba que el Mesías vendría a ser un líder político, un líder que iba a liberarle de la opresión en aquel momento del imperio, que significaba el imperio romano. El mismo Judas pensaba que, según los estudios, que quería como incitar a Jesús, sabiendo los poderes que tiene, conociéndote, sabiendo lo que tú puedes hacer, y el pueblo está contigo, pues actúa de una vez. Y no, Jesús no venía en ese orden. Su reino no era de este mundo, como él dijo. Entonces, creó también vamos a decir, una cierta decepción en el pueblo que esperaba. Si eres tú, dínoslo ya. Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón y le dijeron, mira, si eres tú el Mesías, dínoslo ya. Pero claro, uno le hacían esa pregunta de manera capciosa, para que si él decía que sí, entonces echarle el guante y acusarlo. Y si se ponía de revoltoso, entonces estaba el imperio romano con sus autoridades. Y ahí hubo una connivencia ahí entre las autoridades judías y las romanas, para que entonces toda aquella euforia de este que entró y que la gente aclamaba Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, entonces se echara de lado, se opacara. Y entonces propusieron al malhechor, en este caso a Barrabás, y dice la misma Sagrada Escritura, que soliviantaron, o sea, embaucaron al pueblo, hicieron esa promoción para que no se soltara a Jesús, el inocente. Fíjense que fue de noche que lo atraparon mientras él oraba en el huerto de los olivos, y donde allí él vio todo lo que le acontecía y dijo bien claro, Señor, si tú quieres, aparta de mí esto que me viene, esto que me va a acontecer, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque esa fue la realidad de Jesús.
yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Ya. Entonces, ese acontecimiento, lo que va aconteciendo durante esos días, desencadena en eso porque recuerde que Jesús resucita a Lázaro. Sí. Entonces, la resurrección de Lázaro, que llevaba 4 días muerto, fue un golpetazo duro a las autoridades religiosas de Israel. Y mucha gente decía, no, pero este es el Mesías. Por eso cuando entra a Jerusalén... Ya los sumos sacerdotes estaban, bueno, nos vas a desplazar. Sí. Él nunca cayó, como dice usted, sobre lo que le preguntaban y le cuestionaban y todo. Por eso es que Pilato dice, bueno, pero yo de verdad que no he encontrado nada, pero sí. si ustedes quieren, porque ni ha atentado contra los impuestos, ni ha atentado contra nada, ni contra el imperio, no nos ha cuestionado, no quiere erigirse en nosotros. Sí. Definitivamente, obviamente. Pero acuérdense que ahí le dijeron, si no haces eso, no eres amigo del César. Sí. Y entonces ya el poder, yo no lo quiero perder. Exacto. Entonces se dejó llevar real y efectivamente por todo aquello y aconteció de esa manera, sin pretenderlo y sin quererlo, él sanciona el plan y se realiza lo que Dios tenía previsto, que por la muerte de su hijo en una cruz, entonces la humanidad fuera redimida. ¿Cómo no? Yo, de que me siento un poco fans, diríamos, obviamente Cristo, el Hijo de Dios, y yo digo Cristo no fundó el cristianismo. Y para mí la figura que sigue siendo tan preponderante por lo que significó y por la transformación es Pablo. O sea, la participación de Pablo en la difusión y sembrar el cristianismo y reitero, pues la difusión a nivel internacional en ese tiempo fue un papel clave. Sí. En Pablo se conjugaban varias cosas. Lo primero es que Pablo es un judío romano. Eso es así. Nace en Tarso. Entonces va a la mejor escuela, digamos, de rabina, que estaba dirigida por Gamaliel. Y Pablo tenía, como judío, conocía hebreo, arameo. Sí. Como romano, conocía latín y griego. Era un políglota. Entonces, ese hombre a quien el Señor dijo, mira, cuando él camino a Damasco va persiguiendo a los cristianos, él no sabía de Cristo, que no sabía nada. Entonces, cuando en ese momento el Señor le llama y, digamos así, le deslumbra, le dice, ¿quién eres? Yo vengo persiguiendo a unas personas que son judías y que se apartan de lo que a mí me han enseñado, de lo que nosotros debemos vivir. Entonces él dice, yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues. Entonces él, en ese momento que queda ciego, le llevan a la calle mayor en la ciudad. Entonces allí le dice el Señor a Ananías, mira, este es un siervo mío y yo lo he llamado para que evangelice. Y cuando él se une tiempo después con Pedro, entonces los dos acuerdan, yo voy a los gentiles y tú te quedas con los judíos, como Pablo reconoce en Pedro el cabeza del grupo. Sí. Y hasta en un momento hasta le reprocha una cierta actitud un poco así discordante que tuvo Pedro. Entonces, Pablo realmente fue el propulsor, ciertamente, y el fundador de muchas comunidades. Los otros apóstoles también lo hicieron. Pero dado los talentos... Y la influencia que tuvo en Lucas también. Sí. Lucas fue, digamos, el secretario de Pablo en todo eso. Aprendió mucho de él y estuvo de un lado a otro. Bernabé en los inicios, que fue el que lo introdujo en la comunidad. Entonces, todo esto tenemos que verlo como un trabajo y obra del Espíritu Santo post la ascensión de Cristo Jesús, que asciende al cielo a los 40 días de haber resucitado, promete y envía el Espíritu, que es el que abre las mentes, inflama el corazón y es todo ese impulso misionero de ese vayan y hagan, entonces ahí se empieza a cumplir. Por lo tanto, Pablo lo que hace es, digamos, por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo que Cristo le da, entonces anuncia como ningún otro la semilla del Evangelio. Así fue, así fue. Bueno, voy a solicitar el permiso de Monseñor Faustino Burgos. Él es el secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Es
obispo de la diócesis de Baní, San Cristóbal, San José de Ocoa, tiene otras responsabilidades en la Iglesia Católica. Vamos a una pausa y vamos a hablar un poquito del mundo terrenal también, porque bueno, hay de todo un poco. Pausamos y regresamos con la parte complementaria de la entrevista.